Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Policía que genera la Santa Ayuda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos ustedes a este su programa de los Tesoros de la Fe Católica. Estamos súper contentos y por supuesto muy agradecidos con Dios por permitirnos estar nuevamente en un programa más con ustedes y compartiros todos estos conocimientos de nuestra fe católica, nuestras tradiciones, el depósito de la fe, los tesoros de la fe. Y bueno, el catecismo de la iglesia. Entonces, bueno, y que tantos santos hicieron vida. Y hoy, aparte, pues tenemos aquí en los Tesoros de la Fe un invitado muy especial, el padre Gustavo Andrés Serpa. ¿Cómo está, padre? Buen día, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por venir y muy contenta. Amigos, aparte de darle gracias, ya saben, como siempre, a Valora, Ariel en los controles, a los padres de Miles Christi, por supuesto, que nos comparten todos estos conocimientos para irnos formando, y es muy importante la formación de nuestra fe católica. Hoy, un gran tema. Un súper tema, además así como fresquecito, salido del horno. Recién salido es, porque fíjense, hoy vamos a dar inicio a una etapa nueva, inicio a una etapa diferente de los tesoros de la fe católica, que también son tesoros de la fe católica, de repente vamos a pasar vidas de santos. Y hoy vamos a inaugurar esta parte con una santa, la primer santa argentina. Así es. Padre, ¿cómo se siente usted siendo argentino? Todos Miles Christi son argentinos, el Papa es argentino. Todo el mundo es argentino. Messi es argentino, ¿no? Pero sí, la verdad que es un gozo inmenso. Es un fruto para toda la iglesia, ¿no? Es la flor, ¿no? Justamente de la fe. Cuando la fe se vive, ¿no? Brotan los santos, ¿no? Muchas veces la gente dice, pero hay pecados en la iglesia o hay cosas. Bueno, pero si uno sigue el Evangelio, si uno sigue la vida de Cristo, florece, ¿no? La santidad, ¿no? Y es eso, esa docilidad de los santos, de hombres y mujeres como nosotros, que han dicho sí al Espíritu Santo en todo momento y han obrado maravillas, ¿no? Que es lo que quiere hacer el Señor siempre con nosotros. Y bueno, ahora, hace poquito, el domingo pasado, el Santo Padre ha canonizado, ¿no? La última etapa para nombrarlo un santo, como se decía antes, santo de altar, ¿no? Que se lo pueda celebrar, ¿no? E invocar, ¿no? Porque nos da la seguridad que está en el cielo, ¿no? Y quiere interceder por nosotros, ¿no? Hay 3 etapas: venerable, beato y santo, ¿no? Así que bueno. Y bueno, entonces no voy a decir el nombre porque la verdad es de que prefiero que lo diga usted, pero a pesar, miren, qué bueno, qué maravilla, y agradecemos de verdad esta santa. Para mí me encanta, y creo que en Miles Christi la vamos a hacer como la santa patrona de los ejercicios espirituales. Bueno, no voy a decir ya más porque prefiero que usted nos diga quién es, padre, cómo se llama, en dónde nació. Cuéntenos, por favor. Bueno, es una santa que nació en 1730, nace de una familia noble en la ciudad de Santiago del Estero. En ese entonces, como en toda América, no estaban independizados de España, éramos más que colonia, los historiadores les gustan decir, como realmente era el título, eran provincias de ultramar, es decir, que eran ciudadanos españoles, ¿no? Y por lo tanto católicos, ¿no? Entonces, y ella va a morir, va a vivir 70 años, muere en el 1799, ¿no? 1700. Sí. No sé cómo es el proceso aquí en México bien exactamente, pero en Argentina se empezó el proceso de independencia en 1810 y en 1816 se independiza Argentina. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo la figura de ella es muy importante, ¿no? Para la identidad católica del país, ¿no? Que ya se iba forjando, ¿no? En ese entonces, ¿no?
Entonces, bueno, ella nace en Santiago del Estero, que se le llama la madre de ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque España tenía el fin no solamente de venir a América a llevarse bienes, ¿no? Pero sobre todo el rey daba sus garantías, sus beneficios para evangelizar, ¿no? Entonces, esta ciudad, que hoy en día no es muy conocida, muy importante, ¿no? Todas las ciudades son importantes, pero bueno, tiene la importancia de haber sido la primera ciudad fundada en Argentina, ¿no? Que está en el corazón, en el centro norte del país, ¿no? Venían desde el Perú, ¿no? Y entonces, desde allí también llegaban las congregaciones religiosas, ¿no? Entonces, desde ahí era un foco de expansión también evangelizadora, ¿no? Entonces, en ese contexto ella nace, ¿no? Familia noble, su abuelo había sido general del ejército, habían fundado varias ciudades, su abuelo, entonces venía una familia muy noble, importante. Y bueno, se encuentran los jesuitas, ¿no? Se enamora de los ejercicios espirituales, los retiros ignacianos de silencio, y comienza ya desde muy chica, de su adolescencia, a ayudar a los padres, ¿no? A organizar, a servir en los ejercicios, en el retiro, ¿no? Aquellos que están en los ejercicios y sirven, saben que hay mucha organización, ¿no? Para que el ejercitante esté bien concentrado. Uh-huh. Y bueno, ella decide entregarse a Dios, consagrarse a Dios con el voto de pobreza y castidad a sus 17 años. ¿De obediencia? 7 años. ¿También o no? De obediencia también cierta, porque vamos a ver, no era una religiosa, sino era una laica consagrada, ¿no? Eso era lo que quería saber, si claro. había sido monja o no, o sea, entonces fue una laica consagrada. Claro, o sea. Y padre, ¿qué le parece si precisamente para que nos pongamos en manos de Dios y de la Virgen y pidamos hoy una especial, pues nos encomendemos a esta santa el día de hoy, si quiere, si nos acompaña con una oración? ¿Cómo no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María Antonia de San José, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, y ahí tira el nombre, porque no sé si la habíamos presentado. No, o la conocen como Mamantula. Mamantula, pero ¿por qué le dicen Mamantula? Exacto. O sea, su nombre en el siglo era María Antonia de Paz y Figueroa, ¿no? Acá nos pregunta, dice, ¿por qué el padre tiene un solo apellido? Bueno, en Argentina tener doble apellido, el papá y la mamá, era signo de nobleza, ¿no? Entonces los que no eran de la nobleza usaban nada más que el apellido del papá. Bueno, ella era de Paz y Figueroa. Luego, cuando se consagra, ¿no? Lo toma San José como patrono, ¿no? También los jesuitas tienen una gran amor a San José, ¿no? Entonces se llama Madre María Antonia de San José, ¿no? Y como el lenguaje indio, en el quechua, que era de los indios que estaban al norte, la querían mucho. Antonia en quechua se dice Antula, entonces le quedó Mamantula como el apodo, ¿no? Y con el que la mayoría lo conocía en ese tiempo en Argentina. Ok, qué interesante. Miren cómo vamos a ir conociendo a una nueva santa, pero no nada más es santa argentina. Es importante que nos demos cuenta y que estemos muy contentos, muy felices de tener una santa en el mundo. O sea, es una santa para todos nosotros y que podemos, pues pedir la intercesión de ella, ¿no? Sí, y una vida muy ejemplar y muy particular, ¿no? Porque ciertamente, como decíamos, una laica consagrada, es decir, en ese entonces a las laicas consagradas, como lo fue Santa Catarina de Siena, por ejemplo, o Santa Rosa de Lima, bebían de la espiritualidad propia de una congregación, pero vivían en sus casas. En ese tiempo se usaban algún velo, algún distintivo, ¿no? Como una especie de hábito, ¿no? Distinto de las monjas, pero vivían en su casa. Entonces ayudaban viviendo en el mundo, pero consagradas a Dios, ¿no? Su amor a Dios y su servicio a la iglesia, ¿no? Entonces, en ese entonces se le decían beatas, ¿no? No beatas como por eso se suele decir ahora con una persona que va demasiado a misa, o ¿no? Pero simplemente era para diferenciar, claro. Estas eran como las terceras órdenes, ¿no? Santa Rosa de Lima, de la tercera orden de los dominicos, como Santa Catalina, muchos franciscanos también tienen terceras órdenes. Bueno, los jesuitas no tenían rama femenina. Entonces surge espontáneamente esto de que ella se consagra y vive de la espiritualidad de los jesuitas, ¿no? O
sea, entonces hay que recordar que cuando los españoles conquistan, pues Argentina, ¿no? Llegan los jesuitas aquí junto con los dominicos, etcétera, ¿no? Y ella entonces toma y se adhiere, se puede decir de una manera, a la espiritualidad ignaciana. Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. con los jesuitas. Entonces, bueno, ella empieza tras ella comienzan otras mujeres también a consagrarse, y bueno, se crea lo que se llama un beaterío, que era como una especie de un convento, pero en realidad vivían ahí, ¿no? Y hacían su apostolado, era un lugar donde se promovían las artes, donde se recibían los niños expósitos que no tenían padre, era un centro de caridad, y además organizaban y promovían los ejercicios espirituales, ¿no? Este retiro ignaciano tan poderoso que ha convertido a muchas personas y que ha ayudado a los santos, ¿no? A llegar a la santidad, ¿no? Y entonces ella ayudaba, entiendo, a los sacerdotes, a los padres jesuitas a promover, ayudarlos invitar a las personas a hacer ejercicios espirituales ignacianos, ¿entiendo eso? Así sí. es. Y entonces después, padre, ¿qué es lo que pasa? Y fíjense, aquí hay algo muy importante en esa historia que me encanta y me llama tanto la atención, como de algo que podemos pensar que es algo malo o algo negativo, es decir, no, es que ¿cómo puede ser posible? Porque en un momento expulsan a los jesuitas de Argentina. Exactamente. Y entonces, y no solo de Argentina, ¿no? Bueno, sí. Sí, fue una cruz tremenda que tuvieron que pasar la orden de los jesuitas, ¿no? Ellos fueron creciendo con la ayuda del Espíritu Santo, estuvieron en todos los continentes, donde iban, promovían, digamos, el desarrollo humano y también religioso, no iba de la mano, ¿no? Por ejemplo, en el norte argentino, en Paraguay, están las famosas reducciones jesuíticas, ¿no? En las cuales ellos evangelizaban a los indios y les enseñaban un montón de ciencia, de agricultura, y les enseñaban a ellos mismos a construir la ciudad, o sea, una cosa tremenda, única, ¿no? Entonces, obviamente suscitaba mucha envidia por parte de algunos personajes de la corona de España, ¿no? Entonces le hicieron una campaña muy fea en contra, tanto así que el rey decide expulsarlos de España, ¿no? Y Portugal, y por lo tanto, como en ese entonces eran provincias de ultramar, ¿no? Mal llamadas colonias, obviamente también se tenían que ir de ahí, ¿no? De hecho se fueron 450 jesuitas de Argentina, y se pueden imaginar esta mujer que Dios le había inspirado a ser consagrada, cercana a los jesuitas. Y se los llevan. Y de repente se queda sin padres espirituales. Es como que su vocación se viene abajo, sí, no a fondo, claro, ¿no? Sí. Así que habrá sido momentos de gran discernimiento, de oración. De tribulación, de angustia. Y de tribulación, ¿no? Ella tenía 37 años cuando los jesuitas fueron expulsados de Argentina, y pasaron nada más que 5 años para que fuera rectificado por el Papa, ¿no? Y ahí sí suprimen la orden de los jesuitas, ¿no? Tuvo 40 años desaparecida la orden, o sea, los bienes materiales fueron expropiados, algunos se refugiaron en Rusia porque ahí no los echaron, o sea, fue una prueba durísima, no solo para los mismos jesuitas, claro, sino también para la gente que vivía esa espiritualidad, ¿no? Pero vemos también cómo Dios provee, ¿no? Dios siempre tiene un plan, y fue realmente esta situación, esta cruz grande, que hace que María Antonia de San José saque afuera todos sus talentos, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Dios tenía un plan para ella y para mantener la espiritualidad ignaciana dando frutos en Argentina sin los jesuitas, ¿no? Eso fue también, la verdad, algo que único en la historia, ¿no? Y sí, bueno, y por eso también es santa, pero me gustaría rescatar esta parte de exactamente algo que parece ser realmente terrible, ¿no? O sea, suprimir una congregación que además había hecho tanto bien, ¿no? Y que se queda ella, pero entiendo que ella como consagrada, que bueno, también nosotros podemos hacer algo así. Lo importante es estar cerca de Dios y permanecer en oración y estar atentos a esas inspiraciones del Espíritu Santo, porque ahí es donde Él habla también. Entonces ella estuvo muy atenta, sobre todo pues sabía lo que se vivía en unos ejercicios espirituales, pues por eso ella los promovió, pero no me quiero adelantar.
pero cómo ella, estando en oración y atenta a Dios y consagrada a Dios, cómo sabe, gracias a una inspiración del Espíritu Santo, qué hacer. Y entonces aquí yo le preguntaría, padre, ¿qué fue lo más inspirador que hizo esta santa, por ejemplo, hacia todos los demás? O sea, ¿qué fue lo que ella empezó a hacer? O sea, se queda sin sus padres espirituales. Uh-huh. Y entonces, ¿y ahora? Claro, no solo sin ellos, porque obviamente el beaterío donde vivía ella, como el convento, era propiedad de los jesuitas, se lo habían cedido a ellas, ¿no? Ay, entonces también pierde la casa, ¿no? Entonces, bueno, comienza un camino largo de ir pidiendo a otras congregaciones que acepten a sus hermanas, y una vez que la acogen, ¿no? Ella sigue preguntando al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué hacer, no? ¿Cómo? Uh-huh. O sea, ella siente ese llamado fuerte a vivir la espiritualidad ignaciana, a promover los ejercicios, y Dios les va abriendo caminos, ¿no? Le va abriendo caminos, y sin duda su patrono, nuestro patrono, San Ignacio, uh-huh, le habrá sido de mucha inspiración, porque si uno, a medida que vamos recorriendo la vida, vamos viendo que se parece mucho a la de San Ignacio. San Ignacio había nacido en una familia noble, ella también, ella lo deja todo como San Ignacio, ¿no? Se consagra a Dios, descubre los ejercicios, ¿no? Bueno, San Ignacio los vivió en carne propia, la Virgen les reveló la estructura de los ejercicios, ¿no? Pero bueno, Mama Antula, digamos, los vive y los quiere hacer vivir a otros, ¿no? Entonces, un poquito volviendo al tema de la expulsión de los jesuitas, porque ese es como el detonante de su vocación, ¿no? Como que ella, eso la hace salir afuera, ¿no? Muchas veces, ante las dificultades, nosotros pasa algo y tiramos la toalla, le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué se me cierran estas puertas? ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Ella sabía que si pertenecía a Cristo, su esposo, Dios siempre tiene un plan, ¿no? Exacto. Y exacto. Los problemas en la tierra no es que se le pasan desapercibido a Dios, ¿no? Dios tiene un plan. Entonces ella... No es que estaba distraído. Claro, exactamente. No es que nosotros sí estamos distraídos, pero Dios no. Exacto. Entonces, ella sigue pensando qué hacer, ¿no? Cuando se ve el último jesuita, le deja un manto negro que ellos usaban, ¿no? Porque tiene un hábito negro. Y entonces ella lo recibe como un signo de que ella tiene que continuar su obra, ¿no? Pero tendrá que rezar a ver cómo, ¿no? Entonces recibe el manto como Elías se lo pasa a Eliseo, ¿no? Uh-huh. Le pasa su espíritu y ella lo recibe y lo asume así, ¿no? Entonces, cuando los expulsan a los 5 años, cuando ya los suprimen, ahí como que ella se decide a decir, bueno, tengo que ir a promover los ejercicios, sea como sea, ¿no? Y dejarse llevar paso a paso por el Espíritu Santo, ¿no? Se pone una sotana, eso es totalmente inusual, ¿no? Ella se pone, que seguramente vivían, digamos, se vestían de modo modesto, pero como en la usanza de la época, ella se pone la sotana de los jesuitas, se pone un manto negro y sale a caminar, ¿no? También otro rasgo de San Ignacio, se convierte y quiere hacer penitencia, ¿no? Y anda como un mendigo. Descalza, ¿no? Fue descalza, ¿no? Descalza. Por todo el norte argentino, 1700, no sería nada usual, la acompañaría, ¿no? Alguien, pero igualmente en ese entonces el norte argentino, lo que son 5 provincias están unidas, ¿no? Era una sola diócesis del Tucumán, y va y le dice al obispo, ¿no? Que ella quiere, ¿no? Organizar los ejercicios, quiere que la gente practique los ejercicios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el obispo, con un cierto discernimiento, ¿no? Se da cuenta que es una mujer extraordinaria y le da amplios poderes para moverse en todas las diócesis, ¿no? En toda su diócesis, que era inmensa, era casi todo el norte argentino. No sé cuánto, al menos habrá caminado 1000 kilómetros, ¿no? Tranquilamente. Y bueno, se le van abriendo las puertas de las ciudades y ella va trayendo gente de todas las clases sociales. Se dice que después de un par de años, más de 25.000 personas habían practicado los ejercicios, ¿no? 60 tandas se habían hecho nada más que en Tucumán, que era la ciudad más importante del norte de Argentina, donde más tarde se declararía la independencia. La verdad que una gigante, o sea, un espíritu magnánimo como el de San Ignacio, ¿no? Así como iba con parresía, ¿no? Como se dice, iba con esa fuerza y esa convicción de hablar siempre con la verdad y de decir, pues esto es lo que hay que hacer. Y sobre todo, sabía perfectamente los beneficios de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Así es.
y después fue por más, no se quedó contenta, digamos, ¿no? Ajá, y entonces... Ya, bueno, después dijimos que ella había empezado alrededor de los 40 años, ¿no? A hacer este camino de peregrinaje, de caminar descalza muchos kilómetros, seguir llamando casa por casa, ¿no? Invitando a los ejercicios, buscando la casa, buscando la comida, haciendo todo, ¿no? O sea, nosotros organizamos tanda de fin de semana y bueno, la gente paga para la comida. Ella si invitaba gente pobre, tenía que buscar comida para 8 días, 8 a 10 días. Sí, porque aquí nosotros lo estamos con este correr del tiempo y de la vida y de tantas cosas, lo hacemos entramos los viernes a las 5 de la tarde y salimos los domingos a las 6 de la tarde. O sea, ellos son 8 días. Sí. Es que me imaginé a Nena en Monterrey, me imaginé a Rocío en Vallarta, en Acapulco, los de Acapulco. O sea, entonces aquí a Claudia, a Gaby, a todos, que hacemos que estamos en ese apostolado. Sí, una vida muy evangélica, ¿no? Ciertamente, ir, digamos, mendigando, ¿no? Lo que necesitaba, ¿no? Y Dios no le legó nada, ¿no? Porque era la obra de Dios, ¿no? Pero me gustaría, padre, no sé si ahorita nos puede contar porque a ella le pasaron cosas obviamente extraordinarias también, cómo se hacía presente Dios en esa obra, en lo que ella hacía, por ejemplo, si nos cuentan algunos de los milagros. Los milagros. Bueno, como decíamos ahí, el tema de la comida, ¿no? Era un tema no menor, porque alimentar, a veces llegó a haber una tanda de 400 personas, ¿no? Imagínense dar de comer 400 personas por 10 días, se nos van los números, ¿no? Sí. Entonces cuentan las hermanas que un día se quedaron sin pan, no había pan. Creo que yo les hubiera dicho ayuno y penitencia. Bueno, ella le llamaba a los ejercicios espirituales retiros de conversión, sí, ¿no? Y penitencia, ¿no? Sí. Pero bueno, había que comer igual, ¿no? Sí, claro. No era era ayuno todo el día. Sí. Entonces la madre le dice a la hermana, la madre Antúa le dice a una de las hermanas, dice, revise bien, dice, porque, dice, Manuelito no nos va a fallar, ¿no? ¿Quién era Manuelito? Era un niño Jesús, una imagen que tenía pequeña, el niño Jesús acostado en una cruz, ¿no? Y él le tenía mucha devoción al niño Jesús, ¿no? Muy típica del espiritual ignaciano, tener esa relación personal con Cristo, con los santos, ¿no? Y a él le pedía todo, ¿no? Se abandonaba. Sabía que era la vocación, la misión que Dios le había enseñado, le había encomendado, y que no le iba a faltar en las cosas menos importantes, ¿no? Entonces, bueno, nada, multiplicó el pan, digamos, y obviamente no 2 o 3. ¿no? Claro, eran muchísimos. Al mejor estilo Don Bosco, o sea, no se acababa el pan. Entonces, de esas cosas bien muchas. Después hubo otra escena, ¿no? En los ejercicios. Había gente de todas clases sociales, ¿no? Muchos que quisieran avanzar en la santidad, otros que venían por curiosidad. Por curiosidad, ¿no? O conversión también, ¿no? Sí. Y entonces se ve que había un joven que había entrado en crisis, y estaba con un cuchillo en el patio de la casa de ejercicio, ¿no? Amenazando a todos. Así, imagínense, se acabó el silencio, unos gritos terribles. Y entonces uno de los ejercitantes dice, va a buscar a la guardia, al ejército, para que... Entonces, lo controlen. Claro, la madre Antúa se preocupa porque si este hombre no cede, lo van a matar, ¿no? Claro. Entonces, fíjense la preocupación de madre, ¿no? De preocuparse también por su salud física. Se anima a meterse ahí en el patio cerca de él, abraza una cruz gigante que había en el patio, ¿no? Poniéndose cerca de él y le pide, ¿no? En nombre de Cristo, ¿no? Que deje ese cuchillo, ¿no? Arriesgando su vida, ¿no? Porque estaba fuera de sí el hombre. Como arte de magia, el hombre suelta el cuchillo, ¿no? Y los policías que llegan, digamos, el ejército no le tiene que hacer nada, ¿no? Tiene muchas cosas así, muchas anécdotas muy lindas y la verdad que impresionante, ¿no? Yo creo que este último milagro que también me acuerdo y que me gusta mucho es que en una de las casas en las que estaban predicando quería poner un crucifijo en la entrada, ¿no? Pero obviamente las casas antiguas eran techos altísimos, ¿no? Para que fueran casas frescas, así que imagínense, necesitaba un andamio grande para poner un crucifijo. Bueno, este pobre hombre que estaba colgando el crucifijo se cae del andamio, ¿no? O sea, el que le estaba ayudando a colgar el crucifijo. Claro, el hombre que estaba colgando el crucifijo, subido a un andamio, se cae. No sé, como si hubiera caído de 10 metros, no sé cuánto o menos. Pero el asunto es que cae súbito y no responde, ¿no? O sea, estaba muerto. Sí.
Entonces, en medio de los gritos y la desesperación, ¿no?, que no respondía este hombre, la madre Antula se acerca hacia él, se arrodilla, ¿no?, y empieza a rezar en voz alta. Dice, no puede morir este hombre, porque la cruz, haciendo referencia a la cruz que estaba colgando, dice, la cruz es signo de vida y resurrección, ¿no? Y como pidiéndole a Dios que lo resucite, ¿no? Claro. Y lo más gracioso no es solamente que el hombre resucita, sino que se levanta como si nada, se sacude el polvo y se levanta y vuelve a colgar el crucifijo, ¿no? ¿Qué quedamos? Así que, tiene muchas de esas cosas propias de los santos, ¿no? Esa Claro. confianza ilimitada en Dios, esa comunión permanente con el Espíritu Santo, porque había un amor en ella que lo guiaba todo, ¿no? Que era, realmente su vida estaba dada totalmente a Cristo y a las almas, ¿no? Sí, y era eso, ¿no, padre? Era realmente un apóstol de los ejercicios espirituales ignacianos, y esa era como la razón de ser de su apostolado, ¿no? Pero a mí me impacta y me llama la atención que realmente ella dijo, pues, tengo que seguir con esto, que mis hermanos, porque entiendo que también se mensajeaba, se mandaba cartas con su padre espiritual, seguía en contacto, ¿no?, con los jesuitas. Es en la medida de lo posible, Claro. porque fueron dispersos por Ajá, muchos lados. y era de pero fíjense, hay algo, padre, que me gusta y me gustaría rescatar también, es esta parte femenina, o sea, que siendo apóstol y predicando los ejercicios, no predicando, o sea, tratando de llevar a las más almas posibles a que vivieran los ejercicios espirituales ignacianos, pero ella sabía y respetó mucho la autoridad, o sea, la autoridad y el papel claro del varón, ¿no? ¿Qué nos puede más o menos decir de esto, padre? Sí, cuando pensaba un poco, ¿no?, cuando la Iglesia canoniza a una persona, ¿no?, la está poniendo como modelo. No es que la hace entrar al cielo, ¿no? Dios se encarga de eso. Ya entró, exacto. La Iglesia lo que hace es confirmar, ¿no? De hecho, para la beatificación y la canonización, la Iglesia pide un milagro como signo de que una respuesta del cielo, ¿no?, de que ella es auténticamente santa y que está en el cielo, ¿no? Entonces, después de analizar las virtudes heroicas, ¿no?, de un examen muy riguroso y que se toma su tiempo. De hecho, ella muere 1799, su causa no se abre hasta 1905, no pasan 100 años para que se presente su causa en el Vaticano, y recién en 2016 fue beatificada, ¿no? Entonces, la Iglesia se toma sus tiempos, ¿no?, para cosas serias, y bueno, Dios quiso que los milagros vinieran en este tercer milenio, ¿no? Entonces, la propone como modelo de mujer, ¿no? Entonces, los otros días leía el libro de Proverbios, estamos dando ahora un curso aprovecho comercial, estamos en un curso de Biblia con el padre Gonzalo todos los miércoles, durante el mes de febrero y marzo. Y comuníquense con Gaby, por cierto, 3316695911, porque también son virtuales, presenciales y virtuales. Así es. Bueno, leyendo el libro de los Proverbios, ¿no?, que es el grupo de los libros sapienciales, ¿no? Nos presenta ahí muchos consejos y modelos de santidad, ¿no? Y hay un pasaje muy famoso en el libro de Proverbios, Capicúa, si nos acordamos, 31, 10 al 31, en el cual está el elogio de la mujer fuerte, ¿no? Y pone ahí el prototipo, el modelo de una mujer santa, ¿no? Y lo extraordinario, yo la primera vez que lo dije, voy a ver qué dice, ¿no?, para dar consejo, para dar charla, y presenta una mujer en su vida diaria, ¿no? Como que la santidad está en como dice Santa Teresita, hacer extraordinariamente bien las cosas de cada día, ¿no? Y ahí rescaté 3 frases que se aplican de modo impresionante a Mamá Antula, ¿no? Lo voy a leer un poquito y de ahí le saco algunas cosas de su vida, ¿no? Para sacar el perfil. Dice, una mujer fuerte, ¿quién podrá hallarla? Mucho mayor que de perlas es su precio. Pone la mira en un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Abre su mano al pobre y le alarga al mendigo. Ciertamente, ella fue una mujer fortísima, en el sentido de que no se dejó desanimar ante una crisis tan grande como fue el exilio de sus padres espirituales y el casi desmoronamiento de su vocación, ¿no? Siguió creyendo en Dios, ¿no?
y es justamente la fe la que nos mantiene siempre de pie, ¿no? Como la Mater Dolorosa, ¿no? Estuvo de pie esperando órdenes de su rey, de su capitán Cristo el Señor, ¿no? Y de vuelta, ¿no? La virtud de la magnanimidad, que nos lleva a hacer cosas grandes y a solucionar problemas grandes, dejándonos mover por el Espíritu Santo, ¿no? De vuelta ahí el espíritu de San Ignacio, ¿no? En esta mujer, ¿no? Y fíjense, padre, que hay una parte que me gustaría que nos pudiese compartir, que nos la cuente usted, por favor. Esta parte donde el permiso de Rivadavia, si bien. nos cuenta... Hay que poner un poco marco histórico. Si nos pone un poquito en contexto, porque es cómo se hace, de verdad, cuando uno tiene esa convicción y esa gran fe y esperanza puesta pues en Dios, y de lo que se está haciendo es para gloria de Dios y para ayudar a todas esas almas, pues Dios actúa a pesar de todo lo que se pueda venir en contra, claro. ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Ella comienza, como decíamos, a predicar en el norte de Argentina, y luego se siente movida a ir a la capital del virreinato, ¿no? Que ya se había formalizado, ¿no? Ya se ha hablado de una confederación argentina en ese fines del 1700, pero se deja de ser Santiago del Estero, donde ella nació, una ciudad principal, y comienza ya a ser el centro del virreinato, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces el virrey residía allí. Seguramente Dios tenía un plan, porque fue gracias a ella que los padres de la patria, que 10 a 15 años después de su muerte, van a poner las bases de esta nación que nació católica, ¿no? Expresamente las constituciones, ¿no? Muchos de ellos hicieron ejercicios espirituales gracias a Madre Antula, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Bueno, ella alrededor de los 50 años de edad siente llamada a ir a Buenos Aires, a pie también, o sea, al menos unos 1000 kilómetros, de haber llevado un buen tiempo, ¿no? Pero ciudad por donde iba haciendo el bien, ¿no? Sí. Y muy apostólica, o sea, muy de los tiempos de los apóstoles, ¿no? Claro. Que no es que habían aviones ni nada, era todo peregrinar, ofrecer ese sacrificio por la salvación de las almas, ¿no? De hecho, cuando ella llega a Buenos Aires, claro, la ven una mujer apenas llegada, o sea, hay una historia que apenas llegada, la ven, digamos, toda haraposa, como si fuera un hábito así, San Francisco, ¿no? Que tenía 10.000 remiendos. Imagínense que estar caminando, comiendo hierbas, lo que encontraba, ¿no? En un estado de gran pobreza y fatiga. Y lo primero que hacen es tomarla por loca. Cuando apenas llega a la ciudad, ¿no? La ciudad más importante, se tiene que ir a refugiar en la iglesia de la Piedad para que, no sé, no la apedreen, no la... Entonces, bueno, y ella allí comienza a tener una gran devoción, bueno, ya la tenía, ¿no? Pero a encomendarse más a la Virgen de los Dolores, ¿no? Bueno, ahí van viendo como nosotros de dónde sacamos las devociones ignacianas, ¿no? La Mater Dolorosa, San José, a la cual ella era devotísima. Y ella la fue ayudando, ¿no? A llevar con paciencia estas cruces, ¿no? Sabía que este llamado era de Dios y que por más que costara, iba a haber fruto, ¿no? Entonces, también otra virtud de ella, además de esa fortaleza propia de una persona con fe firme, es la paciencia, ¿no? El saber esperar ante las dificultades que Dios va a actuar, ¿no? Y que eso la iba forjando y le iba acercando más a su Señor. De hecho, le gustaba mucho contemplar esas imágenes típicas españolas antiguas, ¿no? De Cristos sufrientes, ¿no? O el Cristo de la Esperanza, que se lee como con la mano así, ¿no? Como un Cristo, ¿no? Cansado, con la corona de espinas, ¿no? Y como ella se veía reflejada, ¿no? Y ahí llevaba su reposo. Bueno, él llega a hablar con el obispo para presentarle su propuesta, ¿no? De hacer una casa de retiros para que allí sea un foco de renovación espiritual, ¿no? Y bueno, el obispo la pone a prueba, la hace esperar, ¿no? Finalmente, como prueba de su paciencia heroica, no haber pensado el obispo, bueno, si esto es de Dios, si esto es de Dios, va a esperar, y si no es de Dios, se va a ir porque es una loca, ¿no? Entonces, bueno, ella supo, ¿no? Aceptar esa humillación, ¿no? Y luego de dilatar su pedido 6 meses, ¿no? El obispo, cerciorándose de su espíritu y el origen de la obra, ¿no? Le permite, ¿no? Predicar los ejercicios, ¿no? Obviamente, una vez que el obispo le permite, después había que hablar con la autoridad civil, porque había que construir una casa, ¿no? Entonces, bueno, con el virrey, con la autoridad, digamos, civil, no fue tampoco menos fácil que con la espiritual. Tuvo que esperar 9 meses hasta que el virrey la recibiera, ¿no?
Entonces, Se estaba gestando ese nuevo bebé. Claro, ¿no? Cuando hay gracias grandes, eso propio San Ignacio, ¿no? Dice en sus pensamientos, dice cuando hay una gran tribulación, que no es por nuestra culpa, ¿no? Es signo de que se va a venir una gracia muy grande, ¿no? O sea, el demonio va a estorbar, Dios va a poner sus pruebas para que se vea que la obra es de Dios, ¿no? Bueno, 9 meses estuvo ahí a la puerta de la Casa de Gobierno, en el Cabildo, ¿no? Esperando la puerta, viviendo ahí, no sé, habrá hecho su tienda, ¿no? Cuenta la historia que pasados los 9 meses y el virrey no la quería recibir, ¿no? La trataban por bruja, por loca, ¿no? Todo lo que se decía en la ciudad. Manda a decir a un soldado que le diga al virrey, le dice, mañana, ahí se ve otro milagro, ¿no? Dice, mañana el que no esté en el cabildo morirá. Perdón, mañana el que no esté se salvará. El que esté en el cabildo mañana morirá. Le manda a decir esa profecía de un día. Qué impresionante, ¿no? Y al día siguiente, ¿sabe lo que pasó? Cayó un rayo en seco a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, y explotó un polvorín donde tenían guardadas la pólvora, las armas del ejército, y murieron todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces el virrey, digamos, asustado por la profecía tan inmediata y eficaz, dice, no sé si será loca, bruja o santa, pero le vamos a dar el permiso porque no queremos que haya esto, ¿no? Dice, ¿no? Que viene otro rayo. Tal cual, viene evangélico, ¿no? Pedid y se os dará. Sí. Le costó 9 meses, ¿no? A veces nos desesperamos en la oración, queremos que Dios nos ayude ya, que se haga el plan según mis pretensiones, ¿no? Y estuvo 6 meses con el obispo y 9 meses con el virrey, ¿no? Presagio de una obra gigante, porque tiene hoy en día toda una manzana gigante, una casa hermosa, dedicada para los ejercicios, ¿no? Y, qué maravilla. Y grandes personajes de la historia argentina hicieron ejercicio, ¿no? Por ahí los que conocen un poco más historia, o sea, el general Rosas, que fue el primer presidente bien católico, ¿no? Que estuvo mucho tiempo y organizó el país, ¿no? Hizo ejercicios con ella. San Martín, que fue el gran militar que liberó no solamente a Argentina, sino toda Sudamérica, y llegó hasta Ecuador, ¿no? Se llama el padre libertador de las Américas, ¿no? No, padre, aparte también cuando el milagro de la pluma. El milagro de la pluma. Bueno, ese fue post-mortem, digamos. Ah, ¿no? bueno, sí es cierto. Claro. Sí, pero bueno, digo, un poco para poner en contexto. Sí. Inclusive, ahí lo voy a nombrar porque ahora va a entrar en escena este personaje. El primer presidente que tuvo Argentina fue masón, o sea, fue anticatólico. Obviamente estaban más escondidos en ese tiempo, ¿no? Argentina pasó alrededor de 4 años de organizar su gobierno, se independizaron, pero después había que empezar un país nuevo, entonces a veces no había un presidente, había una junta de gobierno, había un triunvirato, o sea, estaban en experimento, iban pasando mucho. Bueno, el primer presidente, ¿no? Digamos que gobernó solo con la suma del poder, fue Rivadavia. Rivadavia, que fue masón, también hizo en su tiempo ejercicios espirituales. No sé de qué la aprovechó, pero se ve que no mucho. Porque puede ser que haya sido también como le decía, ¿no? Por curiosidad, porque o sea, tanta gente que iba. Dios les dio una oportunidad. Ojalá le haya servido para su conversión. Exacto. El asunto es que 20 años después de la muerte de Madre Antula, él llega a ser presidente. Lo primero que hace es firmar un acta de expropiar los bienes a la iglesia. La iglesia tenía más de 300 manzanas en Buenos Aires, ¿no? Se las expropió todas, se las quitó, ¿no? Y estaba la manzana de la Madre Antula, ¿no? Dice la historia que cuando él iba a firmar el decreto de expropiación de la casa de ejercicios, ¿no? Antes firmaban con pluma y tinta, ¿no? Dice que explotó la pluma, ¿no? Se le rompió. Dice, bueno, traigan un acta, la hacemos de vuelta. Bueno, tres veces explotó la pluma, ¿no? Y dijo, bueno, no sé qué pasa, dice, pero lo dejamos para otro momento, no sé, la casa esta no la expropiamos, ¿no? Fue la única que no fue expropiada. El único bien de la iglesia que no fue expropiado en el tiempo de Rivadavia, ¿no? O sea, imagínense, amigos, cuántas cosas realmente, a pesar de que a los jesuitas los habían expulsado de ahí, cómo esta mujer sabía el bien que hacían estos ejercicios espirituales, que con tanto amor nosotros les hacemos esa misma invitación aquí, que esos ejercicios espirituales, espiritualidad ignaciana, que los padres de Miles Christi son los que predican, y es algo, miren, ahora, no sé si estén escuchando este programa, si lo van a escuchar hoy o dentro de 6 meses, 3 meses. En el momento que estamos haciendo este programa, estamos iniciando la Cuaresma.
obviamente en cualquier momento del año son maravillosos, que te puedas dar el tiempo y el fin de semana para poder hacerlo. Aquí te dejamos el teléfono de Gaby, de la buena Gaby, para que te comuniques con ella y te dé las próximas fechas y en dónde están. Es el 3316695911, pero de hecho les pido sus oraciones. Hoy hay una tanda de ejercicios aquí en Guadalajara de mujeres, misma en la que entraré yo felizmente, y es el mejor regalo y la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Porque te cambia la vida. Exacto, y además recordemos que la finalidad de nuestra vida, porque este es un peregrinaje, es llegar al cielo y ser santos. Y esta es una oportunidad, esta cuaresma, como lo decíamos, que cuál era la importancia del miércoles de ceniza, de que empezara la cuaresma, es un tiempo, es un tiempo de misericordia que nos da Dios para poder volvernos a Él y regalarle y entregarle nuestro corazón. No importa lo que hayamos hecho antes, lo que hicimos ayer, no importa lo mal, o sea, lo importante es qué vamos a hacer hoy. Y así como Mamantula, que es, pues a tiempo y a destiempo estuvo pidiendo e iba a un lugar y les pedía al párroco, entiendo, padre, que por favor que predicara los ejercicios espirituales. Pues final de cuentas ella tenía... Movió todo el mundo, ¿no? Y aparte el testimonio, ¿no? Porque no solamente nos hace bien a nosotros, sino es permitir que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros y vaya cambiando el mundo, ¿no? Poco a poco. O sea, una sola mujer hizo que un país entero se encontrara con Dios, ¿no? Y en un momento providencial, ¿no? Porque como les decía, no sé, Argentina fue católica porque muchos de los principales agentes políticos o que tenían su vocación de conformar el país habían buscado la voluntad de Dios antes en los ejercicios, ¿no? Eso es lo más precioso. A nosotros nos cuesta conocer la voluntad de Dios, ¿no? Porque nos apegamos a cosas de la tierra, porque tenemos egoísmos secretos que no nos ayudan a avanzar y uno va a los ejercicios y Dios nos abre el libro de su palabra, ¿no? Pero dentro de nuestra alma, ¿no? Nos abre también el libro de nuestra vida y nos muestra para qué somos creados, nos muestra la bondad de Dios, su misericordia, y cuando uno está libre de todas esas ataduras, uno tiene alas para volar y hacer cosas grandes. No las que a mí se me ocurren, sino las que Dios tiene preparadas para mí, que es lo mejor, ¿no? Y como vemos, una sola persona hizo que muchas, ¿no? Inclusive me había olvidado, ¿no? La mujer del virrey también estaba preocupada porque tiene una dificultad y va a hablar, a pedirle consejo a Madre Antula, y no solo ella luego va a hacer ejercicio, sino que va a llevar a toda la nobleza de Buenos Aires, las mujeres de la alta sociedad, a hacer ejercicios junto con esclavos, mulatos, y una cosa que era impensable, ¿no? Hasta hoy cuesta un poco el tema de la discriminación. Imagínense entonces que caminaban por veredas distintas, se sentaban en lugares distintos a la iglesia. Antula hizo algo, les hizo vivir la caridad evangélica, ¿no? Ella la vivió primero y la testimonió, su santidad, ¿no? Con esa austeridad de vida, ese espíritu de penitencia, porque realmente estaba enamorada de Cristo. Y esos son los frutos de los ejercicios. Nos enamoramos de Cristo, ordenamos nuestra vida, y eso hace que también eso se expanda el bien, ¿no? A todos los que nos rodean, inclusive más allá, ¿no? Como nos llega hasta ahora el influjo de Madre Antula, luego de más de 200 años, ¿no? Y además, fíjense, ahora qué es lo que necesitamos en este mundo, santos, mucho más que una figura pública. Fíjense, en aquel entonces, pues, no, como dicen, pues no había descalza, no había ni comunicaciones así de puerta a puerta, persona a persona. Exacto, persona a persona. No hay, de verdad, no hay pretexto, no tenemos pretexto. Creo que sería muy bueno. De hecho, quiero aprovechar, padre, si me permite, los saludos. Muchísimas. Dulce Hernández, amiguita chula, preciosa, saludos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Roger Bárcenas, saludos y bendiciones, Roger. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dulce, saludos a usted también, padre. Natalia de la Vega Alvarado dice, saludos, muchas gracias por este tema tan interesante. Al contrario, gracias por acompañarnos. Gracias, Natalia. Nena Elena Torres hasta Monterrey. Muchas gracias, padre Gustavo y Rosy. La vida de esta santa los motiva a seguir adelante. Saludos y bendiciones. Igualmente, saludos hasta Monterrey. Van a tener unos ejercicios espirituales. Por favor, señores, hombres, varones. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Ejercicios espirituales en Monterrey, en
los días santos, jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección. Así O sea, es. eso de ser Hermoso. Van a wow. tener O la sea, mejor Semana Santa de su La mejor vida. Semana Santa de su Lo vida. digo por experiencia. Me imagino, sí, bueno. Irene Álvarez, buen día, Rosy y familia Valora, saludos y bendiciones al Padre, gracias por sus enseñanzas, sus gracias. oraciones, Dios los Muchas bendiga. gracias, Irene. Igualmente, Luz María Freirer, saludos Rosy invitado, muchísimas gracias. Y ahí les deja a la buena Gaby todas las fechas. También miren, si están en Argentina, pregunten, ahí están los padres También de Miles tenemos Christi, ejercicios en Argentina, allá en Argentina. San Luis, Buenos Aires. Ajá, ¿dónde más, padre? En esa zona. En esa zona. También en Estados Unidos, busquen a los padres de Miles Christi. Están Ahí en estamos Estados en Michigan, Unidos. Denver y San Diego, California. Exacto. Sur Entonces, California. esos son en inglés, pero por favor, no los dejen pasar, de verdad vale la pena. Imelda Faguaga dice, hola Rosalba López Suro y todos en Valora, gracias al sacerdote y a todos por educar nuestros tesoros católicos desde Los Ángeles, California, bendiciones infinitas. Imelda, muchísimas gracias por regalarnos estrellas, de verdad, para poder seguir iluminando vidas. Mil gracias, de verdad. Bendiciones. Dulce Hernández, súper interesante, gracias. Elena Hernández, saludos al padre Gustavo. Muchas gracias, Elena. Entonces, igualmente. Muchísimas Bueno, gracias. gracias por acompañarnos, ¿no? Porque Sí. esto es un apostolado y queremos, Así como es. la Madre Antula, promover este bien enorme que es para la Iglesia Universal, que los papas siempre los recomiendan, ¿no? Hacer los ejercicios. Yo tuve la oportunidad de hacer los ejercicios completos de un mes. La verdad que es increíble. Es como esas películas que uno se mete retrocede en la historia, se mete en la historia, ¿no? Y es un acompañar a Cristo en su vida y dejarme transformar, penetrar por la vida de Cristo, ¿no? Y reproducirla en mí, querer imitarlo, ¿no? Amarlo, porque mientras más lo conocemos, más lo amamos, ¿no? Claro. Y esa es la magia que tienen los ejercicios, ¿no? Uno se enamora más de Cristo y Cristo solo te ordena tu vida. Entonces, es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros e inclusive a los demás, ¿no? Invitar, facilitarles, darle una beca, ¿no? Claro, un regalo de cumpleaños, puede ser un regalo del Día de las Madres, vayan apartando, o sea, pues, qué mejor regalo esto puede ser, de verdad. Solamente digan sí, ¿no? Sí a Dios. Un sí a Dios, que Él se encargará de todo lo demás. Padre, para cerrar, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de algo que como argentino usted... y por los argentinos, sobre todo como Miles Christi, que ustedes promueven y predican aparte de los ejercicios espirituales, para usted, ¿qué significa que hayan ya canonizado a Mamantula? Bueno, ustedes están acostumbrados a tener muchos santos mártires, pero bueno, nosotros tenemos pocos, hay como 16 beatos, de los cuales la mitad los ha beatificado el Papa Francisco. Hay solo 3 santos, contando a Santa María Antonia, y 2 de ellos son gracias a los ejercicios. O sea, ahí se ve la importancia, ¿no?, de los ejercicios espirituales, ¿no? Como han hecho santos y los santos han hecho una gran labor, ¿no?, para motivarlos. Así que nosotros, al ser argentinos, a tener espiritualidad ignaciana y ver que esto funciona, ¿no?, nos anima más, nos convence más, ¿no?, de nuestra vocación y nos motiva más a seguir adelante, ¿no?, cueste lo que cueste, pase lo que pase, ¿no? Sabemos que esto es un tesoro para la Iglesia Universal. Hay muchos santos, muchas congregaciones que han buscado y practicado los ejercicios espirituales. Claro, de hecho es la que más, los ejercicios son los que más santos ha dado Sí. a la Iglesia, ¿no?, al mundo. Sí. Y, o sea, y por el modo que está hecho, de modo así universal, es como que es apto para cualquier espiritualidad, ¿no? Uno dice, bueno, yo tengo esta espiritualidad, la otra. Bueno, prueba Claro. porque es muy evangélico, digamos, muy sencillo y te pone muy en contacto, ¿no? Y lo que busca San Ignacio es justamente... con todas las meditaciones, pero sobre todo su don era de discernimiento de espíritu. Ese fue su don, su carisma, ¿no? Y Madre Antula, yo le digo que es la encarnación de San Ignacio en versión mujer, ¿no? En versión argentina, porque él era español. Ella tenía el don de discernimiento, ¿no? Eso que Claro. me faltó decir, pero está lindo decirlo porque fíjense el premio a sus esfuerzos, ¿no? Primero el obispo la puso a prueba, la rechazó, la ciudad de Buenos Aires la rechazó. Al final de su vida casi toda la ciudad había hecho ejercicios. La gente estaba enojada porque ya no iba al teatro, la gente porque iba a hacer ejercicio. O sea, una cosa, el obispo dice, siga, porque está convirtiendo a toda la ciudad, ¿no? Y al final el obispo le decía a los seminaristas que no se iban a ordenar sacerdotes si la Madre Antula no les daba el visto bueno.
Es decir, que si no habían hecho bien los ejercicios, y la madre Antula nos decía, ustedes hicieron bien los ejercicios, no se ordenaban sacerdote, ¿no? Fíjense ¡Qué de vuelta. maravilla! La figura de la mujer, ¿no? Eso. Madre Antula no pretendió ser sacerdote ni diaconisa, ¿no? Como pretenden algunos hoy en la iglesia, o lamentablemente la usan también fuera de la iglesia como una figura feminista, ¿no? Feminista en el sentido de formación de la feminidad, ¿no? Querer ocupar el lugar del varón. Ella sabía que su vocación era ser madre espiritual, ¿no? Esposa de Cristo, y movía a todo el mundo para que los sacerdotes hicieran su parte, los obispos hicieran su parte, ¿no? Con mucha amabilidad, con bondad, con perseverancia, con trabajo infatigable, como una verdadera madre y esposa, ¿no? Y fue, por eso digo, un excelente ejemplo de mujer fuerte que respetaba al varón, ¿no? Y que lo ayudaba también, ¿no? Todos eran sus hijos, por eso le quedó el apellido, el apodo de Madre Antula, ¿no? Y entonces, bueno, también para las madres, ¿no? O las mujeres que por ahí no pueden tener hijos o no se casan, bueno, la maternidad espiritual es algo propio de la mujer, ¿no? Y en el caso de esta santa lo vemos, ¿no? A no desanimarse, ¿no? A buscar estos santos y buscar la voluntad de Dios en los ejercicios espirituales. Así que bueno. Perfecto, gracias. Pues Padre, muchísimas gracias por este hermoso programa y esta hermosa Muchas vida. gracias a ti, ya tenemos Rosy. una santa más a quien encomendarnos. Y bueno, hay que, como ella como ella lo hizo, ¿no? Con esta parresía y movida por el Espíritu Santo, y era contemplación y acción. O sea, no nada más quedarse, también había que hacer, había que hacer las cosas sin dejar la oración. Eso es propio de la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Exacto. Contemplar la verdad de Cristo y luego salir afuera, ¿no? A la acción. A irradiar eso. Así que bueno, ya para todas las asistentes de ejercicios, organizadoras, para Nena de Monterrey, para Gaby, para ti también, bueno, ya tienen una patrona de asistentes, de organizadoras de ejercicios. Bueno, pues Padre, muchísimas gracias por todo. Gracias amigos por habernos acompañado en Muchas este programa de los todos. Tesoros de la Fe Católica, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, no se lo pierdan. Gracias, y compartan todos estos contenidos, y búsquenos también en YouTube, en la página de Valora Radio, Los Tesoros de la Fe Católica, y en todas las redes sociales de Miles Christi.